Alexei Volkov, fundador y director ejecutivo de Volkov Ventures, no era solo un hombre, sino un fenómeno financiero, forjado por una ambición desmedida y una disciplina de acero. Su visión del mundo era tan fría y precisa como un diamante, viendo la existencia a través de balances y gráficos de rentabilidad. Para él, las emociones eran pasivos incontrolables que interferían con su meta, la acumulación de riqueza y poder. Su residencia, una imponente mole de cristal y acero que dominaba la ciudad, era el epítome de su éxito. Sin embargo, esta caja fuerte de lujo carecía de calidez humana, diseñada para aislar, no para ser un hogar. Alexei era un arquitecto implacable en el mundo de las firmas de capital de riesgo más prestigiosas e implacables del país. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La tragedia había asestado su golpe demoledor hacía casi 2 años, arrebatándole a su esposa y dejando tras de sí un abismo que Alexei, con su acostumbrada e ineficaz metodología, había intentado rellenar con una cantidad aún mayor de trabajo y un silencio opresivo. Su conexión con su hijo, Leo, un niño de apenas 3 años en ese entonces, se había desgarrado de una manera que parecía irreparable. Leo, con su cabello rubio claro casi platino y unos ojos grandes y profundos que antes brillaban con una alegría contagiosa, se había replegado en sí mismo como una flor marchita. Se había vuelto notablemente silencioso, casi mudo, limitándose a comunicar únicamente sus necesidades básicas y rechazando con una obstinación infantil cualquier forma de contacto físico o consuelo por parte de su padre. Se movía por los vastos y pulidos salones de mármol como un pequeño y frágil espectro, la viva imagen de la soledad en medio de la más deslumbrante opulencia. La gestión de la vida cotidiana y la educación de Leo se había transformado, en la mente de Alexei, en un mero problema logístico. Como siempre, recurrió a la solución más costosa y, superficialmente, más eficiente: la contratación de Isla, una joven niñera con un currículum vitae inmaculado, referencias impecables y una codiciada certificación en desarrollo infantil que la situaba en la cima del mercado. Isla era la personificación de la discreción profesional. Desempeñaba su rol con una profesionalidad que rozaba lo robótico. Se encargaba de cada necesidad de Leo: las comidas nutritivas, los horarios de siesta meticulosamente cronometrados, los paseos diarios por el jardín, con la precisión de un reloj suizo, y, crucialmente, nunca se atrevía a perturbar la sagrada soledad y el orden de Alexei. Él la veía, sin más ni menos, como la solución algorítmica perfecta. Le pagaba una suma exorbitante para externalizar la paternidad, una transacción que lo liberaba por completo para concentrarse en manipular las palancas que movían el engranaje del mundo financiero global. El orden inquebrantable de Alexei se vio alterado, aunque fuera ligeramente, una tarde. Regresó a su mansión inesperadamente temprano. Una reunión crucial con un grupo de inversores asiáticos se había desmoronado en el último minuto, dejando a Alexei con una irritación sorda que le zumbaba en los oídos y el peso habitual e insoportable de la presión corporativa sobre sus hombros. Estaba de un humor hosco, listo para la reclusión inmediata en la seguridad espartana de su estudio privado. Mientras ascendía las majestuosas escaleras de mármol de Carrara, pulidas hasta el punto de reflejar la luz como un espejo, que conducían al ala privada de los dormitorios infantiles, se detuvo en seco. Un sonido totalmente inusual, casi grotescamente incongruente con el silencio sepulcral que solía reinar en la mansión Volkov, flotaba suavemente en el aire. No era el estallido electrónico de un videojuego ni la estridente música de una película animada. Era algo suave, una cadencia melódica y, lo más sorprendente, profundamente humano y orgánico. Era una voz cantando. Guiado por la inusual melodía, Alexei se acercó a hurtadillas a la puerta de la guardería de Leo, una estancia que él había visitado, por estimación propia, menos de 10 veces en el transcurso de todo el año anterior. La puerta estaba, inusualmente, entornada. Miró a través del pequeño resquicio. Isla estaba sentada directamente en la mullida alfombra del suelo, con la espalda delicadamente apoyada contra la sólida estructura de la cuna, acunando a Leo en sus brazos con un suave movimiento rítmico. El niño no estaba llorando ni en medio de una pataleta.
Ni siquiera estaba exigiendo un juguete de último modelo. Estaba completamente quieto, acurrucado de lado contra el cálido pecho de Isla, una manta de lana suave cubriendo protectoramente a ambos. Ella no estaba llevando a cabo una tarea didáctica de la agencia, ni le estaba leyendo un libro ilustrado. Ella le estaba cantando. La canción era una nana arcaica, la cadencia lenta, profunda, casi hipnótica, entonada en un idioma que Alexei no pudo identificar. Pero el significado emocional era inconfundible. La melodía era pura, destilando una sensación palpable de nostalgia ancestral y un calor infinitamente reconfortante. La voz de Isla, que él solo había escuchado antes en tonos monótonos y concisos para recibir sus directivas, era asombrosa. Era una voz rica, con un vibrato natural y lleno de emoción contenida, un tono que resonaba con una dulzura profunda y maternal. El rostro de Isla, habitualmente una máscara de pulcra neutralidad profesional, estaba completamente transformado. Sus ojos estaban cerrados a medias, y una expresión de ternura inmensa y calma serena lo inundaba todo. No parecía una niñera contratada. Era la imagen viva de la maternidad encarnada, un cuadro en movimiento de calidez humana que hacía que la inmensidad marmórea de la habitación, y por extensión, de toda la mansión, pareciera menos gélida. Dale like, suscríbete y comparte. Alexei, el hombre que jamás permitía que un solo atisbo de emoción nublara su juicio en los negocios, se encontró paralizado en el umbral, incapaz de avanzar o retroceder. Él había contratado a Isla por su eficiencia y su impecable logística, pero ella estaba entregando, sin ser consciente, algo infinitamente más valioso e imprevisto: alma. El impacto mayor, sin embargo, lo sintió al mirar a Leo. El niño, que rara vez sostenía el contacto visual con su propio padre y cuya sonrisa se había convertido en una leyenda doméstica, tenía los ojos cerrados. En su pequeño rostro había una expresión de paz absoluta, de seguridad y contento profundo que Alexei juró que jamás le había visto. Por primera vez en casi 2 años, Leo se veía completo, reparado. La nana llegó a su fin, la última nota extinguiéndose suavemente en el aire. Isla susurró algo cariñoso en el oído de Leo y le dio un beso tierno en la coronilla de su cabeza. Fue entonces cuando sintió la presencia opresiva de la figura alta e inmóvil en el umbral. Se levantó de inmediato, el color subiéndole rápidamente a las mejillas. En un instante, recuperó su postura de niñera profesional. La barrera emocional se levantó de nuevo. «Señor Volkov, lo siento, no sabía que estaba en casa», dijo en voz muy baja, con una mezcla palpable de pánico y vergüenza por haber sido descubierta. Solo estaba cantándole una canción de cuna. Alexei apenas la registró. Su mirada estaba fija, casi obsesivamente, en su hijo. Leo levantó lentamente la cabeza de la almohada. En lugar de apartar la mirada de su padre, un gesto que se había convertido en un reflejo automático durante los últimos meses de luto, el niño lo miró directamente. Luego sucedió lo inimaginable. Sonrió. Una sonrisa pequeña, incierta, frágil, pero absolutamente genuina, dirigida a la puerta, dirigida a Alexei. Alexei se acercó al silencio lentamente, sintiendo el frío gélido del suelo de mármol bajo sus carísimos zapatos de cuero italiano. Se sentó en el borde de la cuna, junto a su hijo, con extremo cuidado de no perturbar la frágil paz que los rodeaba. «Leo», susurró, la palabra áspera en su garganta por la falta de uso y la emoción acumulada. «Esa canción, ¿te gusta?» Leo asintió con la cabeza, sus ojos claros fijos en los de su padre con una curiosidad inusual. Su pequeña mano se movió con una deliberación asombrosa y se posó, inesperadamente, en la mejilla de Alexei, un gesto de afecto espontáneo que no había dirigido a su padre desde antes del vacío. Y entonces, Leo habló, no una frase trivial sobre bloques de construcción o un vaso de leche. Fue una revelación que golpeó a Alexei Volkov con la fuerza física de un trueno. «Papi», dijo Leo, su voz aún con el tono infantil, pero extrañamente clara y resonante en el profundo silencio de la habitación. «Ella canta como mami». La frase le heló la sangre. Alexei se quedó sin aliento. El tiempo se detuvo, por completo.
La lógica le gritaba que Leo era demasiado pequeño, demasiado joven, para retener el recuerdo consciente de la voz de su madre, su dulce voz de soprano que solía llenar de alegría la casa antes de la tragedia. Desde la muerte de su esposa, Alexei había desterrado toda música. Había mantenido el piano de cola de la sala bajo un paño de terciopelo y se había enterrado en el trabajo, erigiendo un muro de silencio total para amortiguar su propio dolor insoportable. Pero su hijo, su pequeño y silencioso Leo, recordaba, y, desesperado por el consuelo que su padre no podía o no quería darle, había encontrado un sustituto, un bálsamo de paz, en la voz inesperada de una extraña a la que él había considerado meramente un activo intercambiable dentro de su inmenso patrimonio. En ese instante de claridad heladora, Alexei entendió la verdad de su fracaso, la frialdad opresiva de su casa, la distancia emocional de Leo. No era solo una consecuencia inevitable de la pérdida de la madre, era la consecuencia directa de la pérdida de su voz en el hogar, la música, la calidez que él mismo había prohibido para protegerse a sí mismo del sufrimiento. Al aislar su propio dolor, había aislado por completo a su hijo, condenándolo al mismo exilio emocional. Alexei Volkov, un millonario de hielo, observó a su empleada Isla junto a la cuna de su hijo, Leo. Tras escuchar la canción de cuna que ella le cantaba, entendió que Isla era la guardiana del recuerdo de su difunta esposa, reintroduciendo la melodía y la paz que él había desterrado de su hogar por cobardía emocional. La revelación de su hijo sobre la música impulsó a Alexei a una decisión rápida y fundamental, más allá de la rentabilidad. Con la voz ronca, Alexei le pidió a Isla que le enseñara la canción y su idioma, su melodía, cada sílaba, aunque ella se mostró incrédula, explicando que era una simple canción de cuna de su pueblo. Alexei fue inamovible. Le comunicó que, a partir de ese momento, su función principal sería devolver la música a la casa. Le ofreció triplicar su salario, pero su trabajo real sería enseñarle a ser el padre que su hijo necesitaba, un padre que canta. Isla comprendió que no era una negociación profesional, sino una súplica personal, la rendición de un hombre solitario, y aceptó sin dudar. La transformación de Alexei fue lenta y a menudo ridícula en su torpeza, pero profundamente sincera. Empezó a dejar sus cruciales reuniones antes de tiempo para practicar a escondidas las sílabas guturales y las melodías. Su voz, tosca y acostumbrada solo a dar órdenes, era terrible al principio, pero sonaba en la casa. Lo más importante era que Leo se reía. La risa cristalina de su hijo se convirtió en el sonido más rentable y valioso de su vida. El día que Alexei, solo, le cantó torpemente la nana a Leo por primera vez, las lágrimas rodaron por su rostro. No eran de la tristeza paralizante por su esposa, sino de una profunda conexión y redención sentida con su hijo. La mansión de Alexei Volkov dejó de ser fría. Había recuperado la calidez, no con dinero y eficiencia, sino con la voz suave de una empleada y la conmovedora verdad susurrada por su hijo, que el amor, como la música, no necesita traducción para sanar las heridas más profundas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.